Para resolver un modelo de programación lineal, ahora vamos a hacer uso del método dual simplex. ¿En qué consiste este procedimiento? Bueno, tenemos una función original levantada de la realidad, por ejemplo como esta que es de maximizar. Ahí tenemos maximizar la variable z en cuestión a qué, a 4x1 más 10x2 más 5x3. Y tenemos también un sujeto A de tres restricciones. Aquí me voy a expresar básicamente en que una es menor o igual, otra es mayor o igual y otra es igual. A un costado podemos ver pues el método dual simplex y vamos a ir haciendo paso a paso lo que nos dice. Inciso A. Si el problema original está en maximizar, en este caso ya lo tenemos maximizar, lo dejaremos como maximizar W. Ok. Pero si está en minimizar, lo pasamos a maximizar W multiplicando por la función menos 1. Bueno, para el ejemplo, para cuando fuera a minimizar, ya presentaremos otro ejercicio. En este caso es maximizar, por lo tanto solamente cambiamos la variable z. Para que tengamos ese proceso de conversión vamos a utilizar la variable w y simplemente copiaremos 4x1 más 10x2 más 5x3. Ahí está, mi función original. Recordemos que después es igual a 0 en otros procedimientos. Ahora, las restricciones, inciso B. De las restricciones del problema original, que es la función con la z, pasaremos todas las funciones que queden en menor o igual. Hasta este momento ya vamos a tener el modelo llamado primal. Bueno, ¿qué significa eso? La primera ecuación de la restricción es 2x1 más 7x2 menos x3 menor o igual a 45. Y como lo dice, vamos a procurar dejar todas las restricciones en menores o iguales. Por lo tanto, vamos a dejar esa restricción como está. ¿Sale? Sujeto a 2x1 más 7x2 menos x3. Esto va a ser menor o igual a 45. La siguiente ecuación, si vemos la segunda, está como mayor o igual. Para convertirlo en menor o igual, multiplicaremos toda la ecuación por menos 1. En este caso sería 6x1 a multiplicar por menos 1 pasaría como menos 6x1. La siguiente, más 8x2 al ser multiplicado por menos 1 pasaría como menos 8x2. El siguiente, al ser más 7x3 al multiplicar por menos 1 sería menos 7x3, de tal manera que la función nos quedaría como menor o igual a 10. Aquí me marca un error por el signo menos, ahorita lo voy a escribir acá en comillas el signo menos, entendiendo que es la expresión menos 6x1. Ahí está, corregida la expresión, ¿sale? Ahora, ¿qué pasa en el caso de la tercera restricción, que es x1 más 3x2 más 4x3? Para ello se generan dos ecuaciones alternativas, uno como menor o igual y otro como mayor o igual. Hagamos el procedimiento. Quedaría así: x1 primero como menor o igual, x1 más 3x2, ¿vale? Más 4x3 menor o igual a 30. La siguiente quedaría de esta manera y lo voy a escribir acá a manera de que pues no perdamos la información. Vamos a poner signo de comilla a este símbolo. Listo. Miren, quedaría así la siguiente: x1 la misma, pero en vez de menor o igual quedaría mayor o igual.
Sin embargo, en la configuración del modelo que estamos creando primal, debe quedar como max y todos los demás símbolos como menor o igual. Por lo tanto, vamos a convertir esta ecuación en menor o igual y quedaría de la siguiente manera: menos x1, voy a encerrar entre comillas para efecto que lo tome como texto, menos, estoy multiplicando toda la ecuación por el signo menos para que el mayor o igual se convierta en menor o igual, menos 3x2 menos 4x3, y ahora sí tenemos menor o igual a menos 30, menor o igual, ok, a menos 30. Esa es la conversión que pues obviamente se hace para que nuestro modelo quede completamente en primal, maximizando con todas las restricciones menores o iguales. De la restricción del problema original pasar todas las funciones menor o igual, listo. Convertir el problema primal al modelo dual. Ok, la conversión se realiza de la siguiente manera. Aquí voy a escribir para convertir ya ese modelo primal a modelo dual. Voy a suplantar la W por la D para que se entienda que es de dual, ¿queda claro? Pero entonces tendríamos el max, lo cambiamos como mínimo, mínimo D, o sea, de dualidad. Va a ser mi criterio, ¿verdad? Ahora, las variables que vamos a considerar en vez de X va a ser Y, ¿sí? Y los coeficientes de Y, en este caso para la función de objetivos, son las soluciones de las restricciones del problema primal. ¿Qué explico? Si vemos en esta fila tenemos 45, 10, 30 y menos 30. Pues aquí colocaríamos esas mismas funciones como coeficientes de las variables de mi modelo dual, que las variables, dicho sea de paso, van a ser Y1, Y2, Y3. Anotamos 45 Y1, ¿sale? Más 10 Y2 más 30 Y3 y por último menos 30 Y4. Ahí queda mi función objetivo en cuanto al modelo dual. Las restricciones, la conversión que se está haciendo es lo que son coeficientes del modelo primal, que es el 4, el 10 y el 5, pasan a ser ahora las soluciones de mi problema. Y los coeficientes que tienen, por ejemplo, las variables x1 en las restricciones, pasan a ser los coeficientes que multiplican a las variables de las ecuaciones de restricción. Veamos. Primera restricción llamaríamos 2 Y1. Ese 2 es el 2 de la primera ecuación, 2x1. Luego, menos 6 Y2. El siguiente 6 fue obtenido de la columna de x1, este menos 6 que le había puesto comillas. El siguiente, si se fijan, es x1 nada más, llamaría más y3, ¿sale? Recordemos que el 1 regularmente no lo escribimos, pero si tanto es para el aprendizaje de esto, lo voy a colocar. Ahí está, ¿ve? Colocamos ese 1 que está multiplicando a la variable x1, y en el siguiente pues sería menos 1, porque es menos x1, menos 1 que multiplica a y4. Para esto va a quedar
las restricciones, si estamos menor o igual, va a quedar como mayor o igual a, en este caso, a 4. ¿Sale? Porque tenemos, habíamos mencionado que la función original del primal, el maximizar W 4, 10, 5, se convierten ahora en las soluciones de las restricciones. Mejor dicho, en los valores de las restricciones, de las capacidades de mis ecuaciones. Ok. Continúo con el siguiente entonces. Diría 7 Y1. El siguiente es menos 8 Y2. El siguiente es, ahí ahorita voy a corregir de una vez para la observación, está quedando como 8 por 2, se convirtió en un asterisco, no es un asterisco, es la X. Ahora lo corrijo en un momento, pero mientras sigamos con el vaciado. 8, el siguiente menos 8, el siguiente es más 3, era menos 8 Y2, acá. El siguiente es más 3, obviamente por la siguiente variable Y3, y el siguiente es menos 3 por Y4. Esto no debe ser mayor o igual a 10. Corrijo lo que les había dicho en un previo, porque estoy escribiendo en Excel y algunas cosas no me lo detecta como yo quiero. Muy bien. El siguiente sería menos 1. Ahorita veré si pongo corchete por Y1. Ok. El siguiente sería menos 7 por Y2. El siguiente sería más 4 por Y3. Y el siguiente sería menos 4 por Y4. Esto no debe pasar o ser mayor o igual a 5. ¿Estamos hasta ahí? Sí, así debería quedar. Al momento de dar enter, si cambia porque estamos empezando con signo menos, le voy a poner comillas. Sí, vamos a tener que colocar comillas, borrar acá. El primero era menos 1 Y1. De esa manera debería quedar. ¿Sigue el punto para dejarle el determinador? Muy bien. Hemos hecho las restricciones de acuerdo a la transformación dual. Ahora, para efecto de vaciar en la tabla y no equivocarnos, en el vacío de la tabla todo pasa como menor igual, no como mayor igual. Por lo tanto, debemos convertir todas esas ecuaciones como menor igual. ¿Sale? ¿Cómo lo hacemos? Pues a la ecuación lo vamos a multiplicar por menos 1. Veamos la recomendación del inciso D. La restricción del módulo dual, todos quedan en mayor igual. Hay que convertir en menor igual. ¿Sale? Multiplicando esto por signo menos 1. Y recordar también que en este caso la función D, ahí dice W porque mi apunte así lo pensaba hacer, pero para ejercicio, ver la transformación, la D está suplementando a esa W del inciso E, que dice que se construye una tabla inicial. Recordar que la función W, o sea del modelo dual, en este caso la D, se iguala a 0 para vaciar en la tabla. Lo aclaro y entonces diríamos D menos 45Y1 menos 10Y2 menos 30Y3 más 30Y4 es igual a 0. Ahí está.
Y en la parte de abajo, ¿cómo vamos a convertir los signos mayores iguales a menores iguales? Multiplicando por menos 1. Entonces quedaría menos 2 y1. Así. A todo lo estamos multiplicando por menos 1 para que de esa manera se convierta el signo. Más 6y2 más, en este caso sería menos 1y3, en el siguiente caso sería más 1y4 y esto es menor o igual a menos 4. Ahí está. Lo estoy colocando todo entre comillas para que vean la adaptación del todo multiplicando por menos 1. Muy bien. Entonces el siguiente quedaría menos 7y1 más 8y2 menos 3y3 más 3y4 y esto es menor o igual a menos 10. Ok, dar el espacio respectivo en esta nota. El siguiente quedaría y1 más 7y2 menos 4y3 más 4y4 menor o igual a menos 5. Debemos estar muy pacientes haciendo estas conversiones de tal manera que no tengamos ningún error en algún signo, para que de esa manera nuestra tabla nos dé la solución correcta. Verificaré nuevamente todos mis valores y de esa manera continuaré con la tabla. Acá tenemos un error, debe ser menor o igual. Al hacer la conversión de la segunda ecuación, dice mayor o igual a 10. Toda la ecuación se multiplica por el signo menos. Entonces aquí debe haber quedado menos 10. ¿Estamos? En la siguiente no hubo ningún error. 1 más 3 más 4 menor o igual a 30 y la otra era mayor o igual a 30. En la construcción todas se pasaron para el signo menos, incluyendo ese 30. Pero el 10 habría que corregirlo, porque aquí sería 45y1 menos 10. Aquí debería ser menos 10y2 más 30 y menos 30. Muy bien. El único que se tiene 2y1 2 menos 6 más 1 menos 1. Muy bien. El siguiente 7 menos 8 más 3 menos 3. Y el siguiente menos 1 menos 7 más 4 menos 4 igual a 5. Ok, corregimos el error que teníamos y acá también se sigue de menos, pasa para el otro lado, ese negativo, y acá pasa como positivo. Muy bien, ya corregimos ese más 10, que al pasarlo, al igualar a 0 la función objetivo, debió aparecer con signo más. Más, menos, más. Ahora vamos a la construcción de la tabla.
antes de la construcción de la tabla, nada más que quede claro. Aquí ya se construyó de menor o igual, hay que colocar las variables de holgura, S1, S2, S3, a cada una de las restricciones, para que se iguale a la constante. Voy a copiar esto, voy a pegar acá, voy a abrir un campo, nada más para que vean lo que estoy diciendo. Habría que complementar con la variable de holgura, más S1, y ya queda igual. En el siguiente, más S2, y ya queda igual. En la siguiente, más S3, que son por el momento las variables de solución inicial del problema. ¿Ok? Ahora sí, construyamos la tabla. Dice, empiece con una tabla donde por lo menos un término independiente sea negativo. Se refiere a estas soluciones, algún término sea negativo. Si lo es, quiere decir que el problema tiene una solución. Escoja como variable de salida aquella que tenga el valor más negativo. En este caso, el que tiene más negativo es el menos 10. Por lo tanto, esa es la variable que vamos a señalar como de salida. El tercer paso dice, escoja como variable de entrada aquella que cumpla la siguiente regla. O sea, el mínimo valor absoluto, ¿ya?, entre la variable de la función d, los coeficientes de la función d, sobre las variables a, en valor absoluto. El mínimo, siempre y cuando las a sean negativas, o sea, sea menor a ceros. Estas son las a. Y si nos fijamos, excepto el último porque es la solución, vamos a poner acá, o voy a colocar acá, un cuadro rojo para explicar que no tiene caso hacer un cálculo ahí. ¿Por qué? Porque el 8 es positivo y participan todos aquellos donde la A sea negativa, porque sea menor a 0. ¿Queda claro? Entonces tampoco va a participar este valor, ni este, ni este, ni este. Solo participaría la división de igual absoluto, porque quiere el valor absoluto, de la división entre 45 sobre menos 7. Ahí está. El valor absoluto me da 6.42. Veamos el siguiente. El siguiente es absoluto entre menos 30 dividido entre el valor de la A, en este caso es entre menos 3. En absoluto da 10. Entre el valor de 10 y el 6.45, ¿quién es el menor? Pues el 6.42. Por lo tanto, esta será la variable que sale. ¿Sale? Hay que convertir al menos 7 en 1 y a todos los otros dos valores en 0 por el procedimiento de Gauss-Jordan, el que ya hemos hecho en las tablas anteriores con los otros métodos, con el método de la M, el método simple, el método de 2 fases, y cambiar porque sale S2 y entra Y1. ¿Qué dice el paso número nota? Si todos los elementos fueran mayor a 0 en el caso de las A, el problema no tiene solución. Pero paso 4, regresa al paso 2, vamos a estar en cada tabla interactuando del paso 2 al paso 3, hasta que el lado derecho
no existan negativos. ¿Quiénes? Hasta que este lado no existan negativos. Bueno, por lo tanto, nos vamos a hacer la siguiente tabla. Copio, pego, le quito formato, ¿sale? Borro toda esa información. Quiero una tabla vacía y en vez de S2 voy a cambiar a Y1. ¿Estamos? Aquí vamos a convertir a 1 y en 0 estas expresiones. Lo que le hagamos acá le hacemos a todo el resto de la tabla. Bueno, pues como ustedes ya sabrán, el método Gauss-Jordan dice, ¿cómo hacemos el menos 7, 7? Pues dividirlo entre el mismo. Entonces a esta celda lo voy a dividir entre esta misma celda, solo que este valor al cual estoy dividiendo se lo voy a aplicar a toda la fila. ¿Estamos? En el caso de cómo hacer 0 a estos valores, bueno, el menos 45 quedaría al 45, le resto el mismo valor, ahí menos con menos se haría más por el uso de la celda, y multiplico por el pivote. Recuerden que el número que multiplica o la celda que multiplica el pivote, porque en sí es una constante, le voy a poner los signos de precio. ¿Va? Siguiente, la misma regla. ¿Cómo hago el menos 2, 0 a esta celda? Le resto esta misma celda y multiplico por el pivote. La celda que multiplica el pivote le ponemos signos de precio. Este 0, ¿cómo va a salir? A ese 1 hay que convertirlo en 0. A este 1 le resto 1, o sea, la misma celda, y multiplico por el pivote. A este valor hay que poner signos de precio porque es una constante que va a afectar a toda la fila. De esta manera tengo la oportunidad de arrastrar y listo, ya tengo mi tabla. Nuevamente, ¿qué dice el paso 2? Escoja como variable de salida aquella que tenga el valor más negativo. ¿Quién tiene el valor más negativo? S3. ¿Y quién saldrá? Aquella con el menor valor absoluto, siempre y cuando las A sean negativas, o sea, menores a 0. Por lo tanto, voy a señalar que aquí ya no se va a hacer ningún cálculo porque esta A es positiva. Aquí ya no se va a hacer ningún cálculo porque esta A, pues obviamente es 0. Aquí ya no se va a hacer ningún cálculo porque obviamente este 4 es positivo. Aquí no se va a hacer ningún cálculo. Aquí este punto 14 no se va a hacer ningún cálculo y este 1 no se va a hacer ningún cálculo. El único cálculo que vamos a hacer es acá. Entonces decimos igual a absoluto entre este valor, y que ya no tendría caso hacer el cálculo, pero para efecto de que sigamos viendo qué sucede, lo estoy efectuando. ¿Sale? Y da 2.4. Por default es la única variable, diríamos que es la variable que entra. Nuevamente va a entrar la variable Y3 y va a salir la variable S3. ¿Sale? Hacemos nuevamente la siguiente tabla. Ahí está. Lo que he hecho, se quita formatos, borro valores, borro nada más los valores de números, y en este caso en vez de S3 va a ser Y3, en el cual a este menos 4.42 hay que hacer 1. ¿Cómo lo hacemos? Igual a esta celda, dividimos sobre la misma celda, nada más que vamos a poner signos de precio. Ahí está. ¿Cómo hacemos 0 al 42.85? Igual a esta celda le restamos el mismo valor y multiplicamos por el pivote. Nuevamente los signos de precio a la celda que multiplica el pivote. El siguiente
A este valor le resto esta misma celda y multiplico por el pivote. Le pongo signos de precio. Para el siguiente, a esta celda le resto el mismo valor y multiplico por el pivote. Ok, y arrastro. Arrastro y arrastro. Veamos. ¿Hay un más negativo? Sí, acá tenemos el más negativo. Por lo tanto, esta será la variable que sale. Y sobre eso, ¿hay valores A negativos? Sí, tenemos dos valores A negativos. Son estos dos valores. Por lo tanto, entrará el de menor valor absoluto. El resto, todos estos son positivos, por lo tanto no participan en el cálculo. Voy a seguir el mismo formato, voy a marcar en rojo, que ahí ya no se hace ningún cálculo. En el caso de acá diría igual a absoluto entre ese valor sobre este valor. Aquí igual a absoluto entre este valor dividido entre este valor. Tomaríamos al número menor, porque dice que se toma el mínimo, y el mínimo es el S2, el 23.33. Por lo tanto, esta va a ser mi variable que entre al sistema. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces vamos a sacar S1 y a meter S2. Continuamos con nuestra tabla. Quitamos los rellenos, quitamos los números, sustituimos en vez de S1 quede S2 y por lo tanto hay que hacer 1 y 0 toda la columna, igual a este valor dividido entre este valor, y acá ponemos signos de precio, ¿vale? De igual manera, este valor le restamos el mismo valor y multiplicamos por el pivote, signo de precio. En el siguiente, este valor le restamos el mismo valor y multiplicamos por el pivote. El siguiente, este valor le restamos el mismo valor y multiplicamos por el pivote. Listo. Una vez que se tiene así, arrastramos y arrastramos. Y como podemos ver, de este lado ya no existe más negativos. ¿Y qué pasa? Si todos los elementos del problema de las A no cumplen. Y en el caso de las B, hemos llegado a la solución final, la solución óptima. Por lo que significa que los valores de las variables Y1 y Y3 son 1.22 y 1.55. Pero si esto lo transferimos al lenguaje de la función de maximizar, pues los valores de solución diríamos que está en x2 igual en S1, perdón, aquí está. S1 representa la fila de la variable x1 y diríamos que x1 vale menos 23.33 y S3 vale 1.63, que equivale a la variable x3. Repito, estas serían nuestras variables x1, aquí lo voy a poner arriba, x2 y x3 y nuestra solución. Entonces las soluciones de mi función original diría que son estas. Para x1 vale
23.33, para x2 vale 0 y para x3 vale 1.66. La solución final es 101. Vamos a resolverlo por si gustan, voy a resolver el modelo por Solver, el modelo original, para que veamos que hemos llegado a la solución del dual en cuestión, a encontrar los valores originales de mi problema. ¿Estamos? Vamos a resolver el dual. Ok, aquí ya tenemos el modelo para el solver. Ya están vinculadas las celdas de maximizar junto con las restricciones. Esto es del modelo original del problema. Voy a resolver por medio de solver. Me voy a datos, solver, y pues le doy los valores que pide. ¿Cuál es la función original? La de maximización, esta. Me pide maximizar. ¿Cuáles son mis variables? Pues obviamente estas tres celdas en color amarillo. Y luego dice que agregue mis restricciones. Agregar, en el caso de la primera, es menor o igual que esta celda, menor o igual a esta restricción del 45. Vamos a poner agregar otra, y en este caso esta celda es mayor o igual, aquí cambiamos a mayor o igual a 10. Y por último, lo vamos a agregar, y por último decimos que esta celda es igual a 30. Ya están aceptadas las tres restricciones. Listo. Entonces ya tengo el modelo hecho. Le doy a resolver y veamos las soluciones que dice que Solver encontró una solución y que cumple con todo. Ahí está, vean. En el caso del modelo dual, las variables S representan cada una de las variables x1, x2 y x3. Y entonces encontramos que x1 vale 23.33. Encontramos que x2, en este caso S2, es 0. Y encontramos que x3, su solución es 1.66, y que la función objetivo, su solución era 101.66 como punto máximo en la solución del problema real. Listo.